Vuelve hoy a la Cámara una de las leyes que, en nuestra opinión, va a ser una de las leyes más importantes de esta legislatura. Tuvimos ocasión de comentarlo anteriormente y la actualidad nos está dando la razón. Hay una situación económica muy complicada y en el centro de esa situación económica complicada están las cuentas de las administraciones públicas y muy especialmente las cuentas de las administraciones territoriales. La Comisión Europea, los mercados, los analistas, académicos y todo tipo de actores sociales se fijan cada vez más en esta cuestión, lo que ha dado lugar a la apertura de un debate social que no se ha reflejado con bastante fuerza hasta ahora en la Cámara. A nosotros nos importa esta ley por la relación con los problemas económicos actuales, pero también es un tema importante para nuestra identidad como partido, porque Unión Progreso y Democracia es un partido que cree en la descentralización, es un partido que cree en una España federal. Y cree en una España federal viable, cree en una España federal con mecanismos de coordinación, viable económicamente. Creemos que una ley como la que viene hoy a la Cámara es importante para lograr estos objetivos y evitar situaciones como las que se empiezan a dar en algunos sectores, especialmente conservadores del Partido Popular, en que se propone suprimir las comunidades autónomas, o en sectores nacionalistas, que son nacionalistas y quieren descentralización para ellos, pero proponen suprimir las comunidades que no son la suya. No es esta nuestra postura. Nosotros creemos en una España federal, insisto, pero para que tenga un futuro tiene que ser viable económicamente. La ley que discutimos no es la que nosotros habríamos hecho. Nosotros habríamos hecho una ley más ambiciosa, sinceramente. Y por eso hemos planteado una serie de enmiendas. Hay un primer bloque de enmiendas, 12, que tienen que ver con los mecanismos de control previo. Nosotros, siguiendo la experiencia europea, habríamos introducido unos mecanismos de control previo más ambiciosos que los que hay en la ley, para prevenir los problemas, para no tener que actuar al final cuando ya se han desencadenado. Tuve el honor ya de explicarlos anteriormente, así que lo haré esta vez más brevemente. Esos mecanismos de control previo tienen que ver, en primer lugar, con el control directo del gasto. Las comunidades se pueden autoimponer el límite de gasto en la ley. Nosotros proponíamos que las comunidades hiciesen una propuesta de límite de gasto, pero que tuviese que ser aprobada por el Gobierno o el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que hubiese un control directo del gasto de las comunidades autónomas. Proponemos que dentro de ese límite de gasto haya unas cantidades específicas para sanidad y educación. La realidad nos está dando la razón en esto. Hay un proceso de recortes asimétricos y si queremos una sanidad y educación de la misma calidad en toda España, nuestra propuesta creemos que tiene sentido. Y pedimos la supervisión previa de los presupuestos autonómicos, que antes de ir a la Cámara Autonómica hayan tenido un control previo. Que lo que el Gobierno va a hacer en forma de recomendaciones no vinculantes fuesen recomendaciones con algún carácter vinculante y con alguna penalización en caso de incumplimiento. Por lo tanto, este tipo de propuestas que introducimos en forma de enmiendas en un primer bloque no las compartimos, parece ser de momento, con el Gobierno. Hay un segundo bloque de enmiendas, 5 enmiendas, que tiene que ver con que hay variables importantes del modelo, como el déficit estructural o como la tasa de crecimiento a medio plazo, que no son variables observables, que son variables que hay que estimar. Y nos preocupa que el Ministerio de Economía haga estas estimaciones con sesgos políticos. Por eso, en esas 5 enmiendas proponemos la creación de un Consejo de Estabilidad Presupuestaria, en que expertos independientes hagan las estimaciones de esas variables, déficit estructural, tasa de crecimiento del PIB a medio plazo, especialmente teniendo en cuenta que en la ley no se especifica la metodología de cálculo de ninguna de estas variables. Y un tercer bloque de 6 enmiendas tienen que ver con el intento de preservar el sistema de pensiones, la sanidad y la educación. Hay 2 artículos importantes en la ley que se relacionan con las pensiones, que dicen que en caso de déficit en el sistema de pensiones, la Administración Central lo absorberá plenamente y que se activará automáticamente el factor de sostenibilidad. Creemos que estas son decisiones muy importantes que afectan al sistema de pensiones y que habría que dejarlas para otro ámbito, el Pacto de Toledo. En la sanidad, educación, proponemos introducir entre las responsabilidades de las comunidades velar por las prestaciones básicas que tienen encomendadas. Entonces, ese tercer bloque de 6 enmiendas tiene ese sentido. Junto a estas enmiendas, que parece difícil que sean aceptadas, queremos también nosotros agradecer al grupo mayoritario que sí que haya aceptado algunas de nuestras proposiciones de mejora. No son seguramente las más importantes que hacíamos,
pero ellos tienen mayoría absoluta y agradecemos su buena disponibilidad. Mejoras como que en aquellos casos en que la comunidad autónoma tiene la tutela de las entidades locales, si no ejerce sus responsabilidades, el Gobierno pueda exigirle que lo haga. O como que si la comunidad está en un proceso de desequilibrio, el límite de gasto asociado al crecimiento del PIB nominal no sea el límite que tiene que cumplir, sino que sea un límite más estricto. Aclaraciones como que el informe de situación económica que haga el Ministerio de Economía lo va a hacer para todos los ámbitos territoriales, no va a hacer cada uno su propio informe. Y también algunas aclaraciones que tienen que ver con precisiones de cómo va a ser el periodo transitorio, porque esta ley tiene unos objetivos para el año 2020, pero la situación es acuciante y sería bueno empezar a aplicarla de la manera más inmediata posible. Si nosotros quisiésemos hacer una oposición destructiva, una oposición de decir sistemáticamente que no, dadas las enmiendas que no se nos han aceptado y dado que no compartimos cómo se reformó el artículo de la Constitución, dado que allí se dice que el pago de intereses de la deuda y de la propia deuda tiene prioridad absoluta, absoluta es una palabra muy fuerte, podríamos fácilmente abstenernos, incluso votar en contra, pero no es eso lo que vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer así porque no es nuestro estilo político y por convicción. Creemos que esta ley no mejora tanto como nosotros desearíamos la situación de partida, pero la mejora sustancialmente. La mejora sustancialmente porque es un marco de coordinación para todas las entidades, para todas las administraciones públicas, central, autonómicas, locales, porque va a mejorar mucho la información disponible sobre estas administraciones, hasta ahora deficiente y poco homogénea, y porque ha mejorado mucho también los mecanismos de control a posteriori, incorporando mecanismos que nosotros hemos propuesto durante años y, por tanto, nos parece coherente alegrarnos de que se pongan en marcha. Un sistema de multas imitado el de la Unión Europea y la posibilidad, en los casos más extremos, de intervención de la comunidad autónoma. La ley, por tanto, no va tan lejos como deseamos, pero supone una mejora sustancial respecto a la situación de partida, en que los mecanismos eran prácticamente inexistentes. Hemos venido diciendo muchos años que nos parecía sorprendente que la Unión Europea tuviese mucho más control sobre un Estado soberano como España que el Gobierno español sobre las comunidades autónomas. Y la ley corrige parcialmente esta situación. Nos complace también especialmente poder tender esta mano al Gobierno en una situación económica tan complicada como la que vivimos. Nosotros no estamos en una filosofía del cuanto peor, mejor, ni en una filosofía de que nuestro partido crezca a costa de recoger los restos de ningún naufragio. Todo lo contrario, lo que queremos es, desde nuestra posibilidad de influir y desde nuestra responsabilidad, ser útiles a nuestro país y a los ciudadanos. Y en esta coyuntura tan complicada nos complace especialmente poder alcanzar este punto de encuentro. También querría aclarar, para finalizar, que normalmente el Gobierno, el partido mayoritario, interpreta que nuestro partido solo es responsable cuando les apoya. Están equivocados. Cuando les apoyamos somos responsables, lo hacemos con convicción, pero cuando no les apoyamos intentamos ser responsables también. No les apoyamos porque como partido de oposición no compartimos las medidas e intentamos ofrecer alternativas que a nosotros nos parecen mejores. Entonces, no interpreten que solo somos responsables cuando estamos de acuerdo con ustedes. Dicho lo cual, nuestro voto va a ser afirmativo y deseamos que el Gobierno empiece a utilizar pronto los mecanismos que la nueva ley va a poner a su disposición. Muchas gracias.